Pues muy buenos días, estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9, Amor Mío, en nuestro espacio de noticias, Eloísa en las noticias. Y como todos los jueves tenemos a nuestro analista financiero, Pablo Reina. Muy buenos días, con el que hoy estaremos comentando pues los efectos rebotes de los precios de el gas y la inflación, cómo nos están pegando. Pablo, muy buenos días. Muy buenos días a todos de costa a costa, de frontera a frontera y desde Matamoros hasta Baja California. Bueno, comentario, sube la inflación 5.87 promedio anual. Esto ya se veía venir, aún y cuando se hablaba de que no nos iba a afectar, que el pronóstico era el 3%, que se iba a ajustar el mercado. La realidad de las cosas es que vamos a los supermercados y vemos el precio del aceite muy alto. Vemos los alimentos, ahorita ayer me daba mucho curiosidad ver que el tomate, la cebolla, el chile jalapeño, todo estaba en promedio 35 pesos el kilo. Entonces están aumentando muchos precios, y esto debido principalmente al desajuste que provocó el COVID durante los últimos 2 años, y que ahorita busca un ajuste, lo que le llamamos pues, el efecto rebote. El gas LP subió alrededor de 2.26% en la primera quincena del mes de septiembre, que se convierte en el incremento más alto desde el mes de marzo. Y como comento, el efecto rebote, que se refiere principalmente con el tiempo de la pandemia, se desaceleró todo el desarrollo económico a nivel mundial. Entonces, los principales productores de gas y de petróleo dejaron de producir cantidades suficientes por una muy baja demanda, lo que provocó una caída en estos precios porque no se estaba demandando el producto. Inclusive la OPEP y algunos países exportadores de petróleo hicieron bajar la producción con el propósito de tratar de subir el precio y mantener los equilibrios de estándares de comercialización. El detalle está en que dependiendo la vacunación, es como se empezó a hacer lo que es la recuperación a niveles internacionales, y conforme se fue vacunando, la gente se fue incorporando principalmente a cada una de sus actividades, y esto lo que ha generado es que empieza a haber un poquito más de consumo, empieza a haber un poquito más de adquisición de productos, de bienes y servicios, lo que genera una reactivación en ese sector, pero los costos empiezan a incrementarse porque se está demandando todo ese nivel de producción. Aquí lo que es la industria petrolera y la industria del gas son las más afectadas, porque en su momento, como lo comentábamos, había caído su demanda, habían caído las ventas petroleras las de gas. Solamente para que te des una idea, Pemex tenía pronosticado un incremento consumo de producción, más que nada de barriles de petróleo promedio diario de 3.5 millones, y anda alrededor de los 1.6 millones, casi el 60%, 50% de lo que normalmente debe de producir. Ahora, con esta normatividad se empieza a hacer una reactivación, empieza a haber demanda sobre estos productos, volver a arrancar toda esta industria pues tiene un costo, y ese costo es el que estamos viendo ahorita, en donde está generando un efecto inflacionario, a pesar de que se tomaron muchas medidas precautorias para tratar de controlar la inflación. La inflación durante el tiempo de pandemia estuvo controlada porque nadie vendíamos, entonces nadie aumentábamos precio, al contrario, había mucha producción de muchos productos, se remataron productos, logras controlar la inflación, y ahora que se reactiva y que no tienes ese stock para poderlo producir, pues empiezas a tener un incremento por una sobredemanda que se tiene en la actualidad. Solamente para que te una idea, los principales países del mundo que tenían reservas de petróleo o de gas bajaron sus reservas en un 7%, y esto debido principalmente a que no estaban utilizando la cantidad que se necesita. Ahorita que se reactiva y que no hay suficiente porque se pierde también la cadena productiva, tienen que utilizar de sus reservas para poder equilibrar ahora sí que su producción o las necesidades industriales y humanas de cada uno de los países. Pues sí, y ya se siente, incluso este tema de el precio del gas natural que le está pegando pues a muchos productos, Pablo, y que pues no vemos que, pues hasta en el Congreso vimos en el proyecto, en el proyecto de ¿Sí? presupuesto que mandó la Federación, se están quedando cortos
porque el gas fue presupuestado en $3, ya está en 5 el litro de gas natural. Sí, no, y espérate la volatilidad del tipo de cambio. O sea, ahorita, por las reservas y todo el dinero que mandaron los connacionales y la dolarización que se ha dado en el país, se está manteniendo, pero no va a aguantar mucho. Ahora, nos está faltando productividad, nos está faltando mayor generación de empleo, nos está faltando mayor consumo. Entonces, para poder contrarrestar esto, tenemos que reactivarnos. Y veíamos algo, lo digo con mucho respeto, que el presupuesto está muy cargado hacia proyectos sociales, proyectos de asistencia social, que está bien, pero tienes que tomar en cuenta que esa inversión tiene que tener una recuperación. No es lo mismo generar empleos para que seamos más los que produzcamos, a darle a alguien algo que no te va a producir y que solamente está esperando a que le vuelvas a dar, porque va a llegar un momento en que truena todo el sistema. Como que debió haber sido más keynesiano el presupuesto, más inversión en infraestructura, que finalmente eso es lo que más Sí. derrama genera y más empleos activa rápidamente. No, y la inversión está focalizada en el sur, donde no es una zona industrial y no es una zona de exportación. Si sabes que tienes a tu principal socio comercial en el norte, pues tienes que invertir en el lugar donde puedes exportar y donde puedas tú y hacer llegar productos que te generen mayores divisas y mayor empleo. Así es, bueno, está puesto el presupuesto en los proyectos insignia del gobierno, que no necesariamente son proyectos que están generando derrama, generando empleo, pero sobre todo, como bien lo dices, no van a jalar, no son motores que jalen la economía rápidamente, que es lo que se necesita ahorita, es exactamente lo que estás mencionando. Son buenas ideas, son buenas intenciones para reactivar el sur, pero no es una inversión que no genera un potencialismo que permita tener una derrama económica muy fuerte. Por ejemplo, el Tren Maya, ¿cuántos pasajeros puedes tener? ¿Cuánta derrama puede generarse? Tal vez la zona se va a ver muy bien equilibrada. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de Congeló México. la imagen. Sí, lo que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto donde se ubicó, qué tanta capacidad va a tener para el turismo que pudiese llegar a nuestro país. Bueno, es que en el tema, por ejemplo, del aeropuerto, pues no está tan sencillo, tiene que haber toda una planeación aérea que no se lleva un año, es de más tiempo, tiene que haber, cumplir con mucha normatividad en materia internacional también. Estamos degradados a calificación 2, Pablo, no está Sí, tan sencillo si no se cumple con la tarea por parte de la autoridad y de las empresas, difícilmente el próximo año llegamos a categoría 1 en aviación, y eso impide que las aerolíneas mexicanas abran rutas nuevas. En todo caso, van a ser empresas extranjeras las que van a estar usufructuando las posibilidades de rutas nuevas en México. Y como ese, muchos ejemplos. Ahí van a tener interesante discusión los diputados. Ojalá que sí tengan un buen análisis económico de lo que está sucediendo en el país, del futuro que nos espera, y que puedan meterle mano al presupuesto. Está en la cancha de ellos. Desafortunadamente, a veces las mayorías están aprobando todo sin cambiarle comas, y bueno, eso pues no son buenas noticias en hay que invertir en el mercado doméstico, ¿eh? Hay que invertir Así es. mucho y crecieron mucho los microempresarios y vamos a ver qué tanto sobreviven porque la tarea no está nada fácil. ¿No? Lo que están facilitando es cómo paguen impuestos, pero no hay facilidades para que se apalanquen y generen empleo, que es lo que se requiere también. Exactamente. Bueno, pues que muchas gracias, Pablo. Ya Gracias a pues ti. escucharon a Pablo Reina con este tema de cómo nos está impactando la inflación. Y bueno, pues hasta el próximo martes. Muchas gracias, Pablo. Saludos. Continuamos nosotros aquí en su noticiero Eloísa en las noticias, a través de su emisora favorita.